bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos de nuevo al canal de soydoula.com. Hoy hemos cambiado el horario un poco. Si veis cambios de iluminación, movimientos extraños, es normal porque estamos conciliando. En esta casa se concilia o se intenta. Y se concilia. Se concilia y se hace lo que se puede. Y hoy tenemos el cuarto programa en el que vamos a hablar de parto y voy a pausar mi cámara, me voy a mover al despacho y mientras Flor os cuenta de qué va a ir la cosa. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y por supuesto que en este canal se concilia, que arrancamos el otro día con ese tema, es muy importante. Gracias a ti por tener esa niña pequeñita y compartirla de alguna manera conmigo ya como pequeñita. La mía ya tiene casi 18, así que bueno, vamos transitando momentos diferentes de la maternidad. Bueno. Así que como bien dijiste, un día más, ahora te vemos de vuelta. Estamos aquí para compartir con todas. Ya sabéis que hablamos en femenino porque la mayoría de nuestro público así lo es y que somos inclusivas y no discriminamos a nadie y además queremos promover que se incluya a todas las personas. Entonces, vamos a hablar de parto. De parto podemos hablar muchísimo tiempo y de diferentes cosas. Tanto podemos hablar de dónde podemos parir y de cómo podemos parir, cómo podemos dar a luz, los tipos de parto. Y entonces, bueno, como nosotras estamos viviendo en España, vamos a hablar y vamos a comenzar por este tema que es dónde, que es más fácil. Lo otro, el cómo, ya es mucho más amplio, hay un abanico multicolor de posibilidades. Entonces, aquí en España, lo más conocido es parir en hospitales o en clínicas privadas. Luego también existen las casas de parto adosadas a hospitales, que en Cataluña hay un proyecto de 6 casas de parto en el cual ya se han inaugurado 2. Y luego hay casas de nacimiento, de parto y nacimientos privadas también. También existe la posibilidad de dar a luz o de parir en casa. Eso ya es algo que en España no está legislado. Eso significa que es alegal, no ilegal, que ahí ya empezamos a hablar de matices más del derecho. Quiere decir que nosotras tenemos la opción de parir en casa. Lo que no tenemos es la retribución o la compensación en otros países, que cuando elegimos parir en nuestro hogar, el sistema sanitario nos retribuye todo ese dinero que no se gastó por haber ido al sistema de salud público. Entonces, cuando nosotras como dulas acompañamos todas esas opciones. Y sobre todo la mayoría de nosotras, además que hemos dicho que las dulas acompañamos todos los procesos de la maternidad, no solamente el parto. Cuando acompañamos en el parto, resulta que estamos acompañando más en hospitales que en partos en casa. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque en los partos en casa generalmente tienen que estar acompañados por profesionales sanitarios. Y nosotras no somos profesionales sanitarios. La figura profesional sanitaria, que es la encargada de la salud sexual y reproductiva de la mujer, es la comadrona o matrona. O en Cataluña se dice llevadora, pero es comadrona o matrona. Entonces, si una mujer, una pareja, quieren la opción de parir en casa, deberían contratar una comadrona o una ginecóloga o un ginecólogo, el personal sanitario adecuado para que les brinde la seguridad y el respaldo de poder comprobar en todo momento cómo está la salud de la mamá y del bebé. Entonces nosotras, ¿qué hacemos ahí? Pues el apoyo emocional y la ayuda a la infraestructura del hogar. Si hay otros niños pequeños, si hay el papá o la pareja, si la comadrona o las comadronas necesitan ayuda de nosotras, también estamos allí poniendo música, poniendo aromas, preparando infusiones, haciendo masajes, leyendo un libro, compartiendo ese momento trascendental y único que es el nacimiento de una criatura y el parto de una gestante que llega a ese momento culmine
esperado muchas veces y otras veces desesperado por llegar a ese punto. Entonces nosotras estamos ahí. Hay otra opción que es la del parto libre, que es algunas mujeres que eligen parir sin acompañamiento sanitario. Entonces nosotras como dulas, en nuestras asociaciones, generalmente ponemos como cláusula que no acompañamos estos tipos de parto. ¿Por qué? Porque si ya esa persona eligió su propia autonomía, involucrar a nuestra profesión en eso, si llega a suceder algo inesperado, no es, no es muy adecuado, no está muy bien. Ahora, también hay esa libertad. Por ejemplo, en Inglaterra es legal parir sola en casa. Se llama parto libre, free birth, y es legal. Luego es legal parir en casa con personal sanitario y de hecho en algunas zonas, no en todo, porque a veces tendemos a idealizar Inglaterra. En algunas zonas de Inglaterra, en algunos hospitales periféricos, el sistema de salud se dio cuenta que muchas mujeres no venían a los controles, entonces implementaron un sistema que van a los barrios de la periferia, van en una furgoneta, en una ambulancia, el equipo de comadronas, y a cada gestante se le asigna un equipo de comadronas y una dula en particular. Entonces la dula va a ir haciendo este seguimiento emocional y el equipo de comadronas la parte física. Cuando la gestante empieza con las contracciones, es la dula que va primero al hogar y es la que se encarga también de llamar o de estar en contacto directo con el equipo de comadronas. Cuando en Inglaterra se opta por parir en casa, el sistema de salud le reembolsa a la familia el dinero que hubiera costado ese gasto del hospital. El ingreso, la cama, la comida, la epidural, coser una episiotomía, o sea, todos esos pequeños gastos que justamente hace 2 o 3 días vi un reel o un TikTok de una mujer que mostraba la factura de su parto natural en un hospital y llegaba a $60.000. Ella solo tenía que pagar 2.000 porque tenía una mutua privada, pero mostraba ítem por ítem cada coste. Imagínense que eso nos pasa mucho a nosotras, sobre todo aquí en España y en otros países, que no tenemos la cultura de sentirnos usuarias del sistema sanitario. O sea, es gratuito y universal, sin embargo, nosotras que cotizamos, o sea, nosotras somos autónomas o hemos trabajado en relación de dependencia, hemos cotizado y los impuestos en España son también para garantizar esa sanidad. Entonces, cuando yo voy a urgencias, cuando me están haciendo todo el seguimiento al embarazo, evidentemente cada una de esas pruebas tiene un coste, pero nosotros no lo percibimos. Entonces, desde hace tiempo, desde varias asociaciones, se intenta, espero que en algún momento lleguemos a hacer una propuesta de ley para que el parto en casa se contemple y se pueda reembolsar desde el sistema de salud, porque hoy en día la opción del parto en casa de básico cuesta 2.000 euros, de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque Eso te iba a también las decir, de ahí comadronas, para arriba. sí, de De ahí ahí para para arriba. arriba. Es que las comadronas también, pensemos, tienen que pagar un seguro de responsabilidad civil, que es una gran inversión, además que como ya no estamos en el sistema sanitario donde está, dentro de la poca natalidad que hay, masificado por la poca cantidad de comadronas que hay, porque ese es un problema, las comadronas de parto en casa, que generalmente tienen más conciencia, no tienen 20 partos en un mes. Pues si trabajan solas, tienen 2, 3, máximo 4. Y si trabajan en equipo, un poco más. Pero ni siquiera un equipo de 4 comadronas tiene 20 partos en un mes. O sea, tienen partos contados, donde se hace un seguimiento, donde se conoce a la persona gestante, donde se hablan, donde se organiza todo, todo, todo. Existe la guía de asistencia al parto en casa, que los invito a que lo busquen, es un documento legal, es un documento científico porque está basado en más de 400 partos en casa y es una guía también de actuación para las comadronas, donde hablan también
cuáles son las necesidades que tenemos que tener o cuáles son los mínimos para que nos asistan en un parto en casa. Tiene que ser un embarazo de bajo riesgo, tenemos que vivir a menos de media hora de un hospital, no podemos vivir, por ejemplo, en un sexto piso sin ascensor o en un tercero sin ascensor. De hecho, la escalera tiene que ser ancha. Aquí en Barcelona hay edificios muy antiguos que tienen escaleritas muy pequeñas. Mínimas. Eso lo contemplan también, porque si hubiera algo que hay que evacuar o lo que sea, no tendrían esa comodidad. Entonces, cuando hay alguien que elige la opción de parto en casa, que lamentablemente se tiende a etiquetar de irresponsabilidad, les prometemos que es una decisión desde la total conciencia, información y toma de responsabilidad. Porque cuando alguien decide parir en casa, está asumiendo la responsabilidad de todas las circunstancias que puedan acontecer. Y como nosotros sabemos, un nacimiento o la nueva vida también está implícito la muerte, que ya hablaremos algún día de duelo. Entonces, no es que una persona que toma la decisión de parir en casa es a la ligera. Por supuesto que no. El problema que ha sucedido estos últimos 2 años con la pandemia es que muchas familias toman la decisión de parir en casa por el miedo a ir al sistema sanitario, primero por contagio del virus y segundo también porque cada vez es más conocido el tema de la violencia obstétrica. Entonces, cuando yo tomo una opción, digamos, saliéndome de un eje porque me da miedo seguir ese camino, no es lo mismo que si yo tomo esta opción porque estoy convencida. Entonces también es verdad que en los últimos 2 años ha aumentado un poquito, porque esto llama mucho la atención, pero es menos del 5% de todos los partos que hay en España, es el 5% de partos en casa. Y de ese 5% de partos en casa, sí que ha aumentado la tasa de traslado, de que empieza a desarrollarse todo el parto en la casa, acompañado con la comadrona, y en un momento la mujer decide trasladarse al Sí, hospital. porque además Por esto es miedo. una duda que tiene mucha gente y es, si yo decido empezar o sea, tener un parto en casa y el parto empieza y veo que no y quiero irme al hospital, ¿voy a poder irme al hospital? Coño, pues claro que sí, Claro, ¿cómo no vas a poder irte al hospital? Además, hay que cumplir estos requisitos, ¿no? Vivir a X claro, distancia, que sea un embarazo saludable, que no haya ciertas patologías, el tema de las exacto. escaleras, tal. Entonces, esto es también algo que le entra la duda a muchas personas en este aspecto. Sí, porque además decíamos esto de la parte de, ¿es una opción o la otra? Entonces, si ya veo la otra opción, también tenemos esto de, hay que seguir aquí hasta el final. No, nosotros podemos trazar un camino, por ejemplo, queremos ir a París, ¿no? Que decían en una época que los bebés venían de París, vamos a buscar nuestro bebé a París y trazamos nuestro plan de ruta, que existe el plan del parto, que también es un documento oficial, Mm. que son 26 páginas, y las últimas 2, el resumen para presentar el plan del parto. Trazamos nuestro plan, trazamos nuestra ruta. Y todo eso que elegimos hoy, mañana se puede cambiar. Y esta es una de las cosas que nos trae la maternidad y la paternidad. Flexibilidad, por favor. O sea, desde el momento que estamos planificando, en el momento que estamos gestando, si de algo tenemos que darnos cuenta, es que a partir de ahí tenemos que tener mucha flexibilidad y muchos aconteceres de lo que nos podemos encontrar. Cuanto más rígido estemos a eso que está sucediendo y más choquemos contra eso, que luego podemos hablar de las olas uterinas, más duro va a ser el proceso, porque si yo fluyo y me doy cuenta que elegí este camino y resulta que ahora se me pincha la rueda y tengo que ir al otro camino, o un accidente en la carretera y me tengo que cambiar de camino, lo asumo y veo qué me trae esta opción. Entonces, hoy queremos hablar de dónde y cómo podemos parir y también de qué tipos de parto hay, porque esto también
hay como una idea, no se sabe tanto de cómo podemos parir. A veces cuando preguntamos es como, parto en el hospital, eh, vaginal y cesárea, Mm. o normal y cesárea, es las dos cosas que decimos. ¿Nos estamos viendo bien? ¿Va un poquito lento ahora? ¿Va un poco lento? A ver. Es que no me carga el gestor de stream ahora mismo. A ver. Yo estoy con mi matecito de la tarde. Ahí. Sí, parece que vamos un poquito lentas. Bueno. Pero sí, sobrecarga. Ay, de verdad, con la sobrecarga. Mira, cierro todo y ya está. Pero A sí, ver, parece a que hay un poco ver. de... Me sale en el OBS que hay sobrecarga. Ujú. A ver. Pero bueno. También los tengo por aquí. Bueno, estamos ahí bien acompañadas. ¡Ay! Ese- Ese era te hemos el escuchado. delay. Sí, sí. Ya está, lo he cerrado todo y parece que se está ¿Vamos recuperando. mejor? Sí, sí, sí. Vale. Nada, estaba con el gestor de Bueno. stream abierto, pero Lo que no para... veo es el chat. No sé Bueno, si tenemos yo he el chat. abierto, sí, yo lo tengo abierto para Ah, sí, ya verlo lo veo, lo veo. y ya está. Estamos aprendiendo, ¿eh? A Está- mí ténganme paciencia, que como me dijo mi hija hoy, los boomers. Los boomers. ¿Qué es eso de los boomers? Dice, los que tienen 40, 50 y 60 años, Claro, mamá. es que Digo, vale, tú eres boomer y yo soy millennial. yo soy boomer total. Téngame paciencia. Yo soy millennial raspando, ¿eh? Justita. Sí, sí, yo voy Ay, ay, justita. ay. Estoy viendo que Lo que hay que igualmente se aprender. nos ha desconfigurado otra vez. De verdad. Esto del No, OBS. yo lo veo bien, ¿eh? Sí, pero no, yo estoy viendo Pero que sale tu nombre, Florencia Doula. Antes esto no salía ayer. Debajo de mí se ven como los iconitos de no, llamada. no, se ve Creo que bien. es esto que es Yo te algo veo bien. del Discord, pero bueno, ya está. Para adelante. Seguimos para adelante. Cero No, drama. mira, yo te veo bien, ¿eh? En el otro ordenador está bien tu nombre y el mío. O sea, Vale, eso pues se ve bien. perfecto. Y Pues las ya chicas está. en el chat, está Alba, está Raquel, no sé si Andrea se iba a conectar, En está fin, Lorier, sigamos, bueno. sigamos, sigamos. Bueno, pues entonces era eso. Por un lado era dónde podemos parir, que hemos hecho ya un gran resumen, y después, ¿cómo? ¿Queremos contar nuestros partos? Es que mi parto, yo os lo puedo contar perfectamente porque mi parto ya en algún stream lo he comentado y es que como yo he estado muy desconectada, estuve muy desconectada de mi embarazo, estuve muy desconectada en el parto cuando yo creía que no, ¿eh? O sea, mi percepción era que estaba ahí a tope y ahora con perspectiva me doy cuenta de que no, para nada. Pero yo me puse de parto la madrugada del día que me iban a ingresar para una inducción porque estaba en la 41 más algo, creo, o 40 más 3, y bueno, era julio y como los médicos se van de vacaciones, pues vamos a inducir. Y, Claro. y bueno, me puse de parto la misma madrugada del día que yo tenía que ingresar por la noche. Llegué al hospital, me hicieron un tacto para ver cómo iba, me lo hizo primero la ginecóloga y más tarde, más tarde, justo después me lo hizo una matrona y me dijo, yo no voy a ser tan amable. Y yo pensé, ah, bueno, pues ya está, a lo mejor es que la señora no es amable, ¿sabes? No sabía, en ese momento me quedé como un poco que no sabía muy bien qué pasaba y ¿Por qué te dije, había hecho ese comentario? exacto, no entendía nada y entonces, bueno, lo que me hizo fue que me separó las membranas. Me hizo la maniobra esta de que como que adelanta un poco el parto. Yo llegué de 3 centímetros y el tiempo que pasó
entre hacerme esa maniobra, ir al cuarto de baño y supuestamente tenía que ir a darme un paseo, en un tramo de 20 metros, dilaté 3 centímetros de golpe. Wow. Sí, y bueno, o sea, pedí epidural porque no supe gestionar ese momento tan intenso y nada, pues como a las 2:30 del mediodía me pusieron la epidural, me dejaron allí en una habitación. Sí que es verdad que ese día había muchas mujeres allí en el hospital de parto, había una ola de calor y se pusieron muchas mujeres de parto y bueno, pues yo estaba allí y me dejaron en una habitación medio a oscuras con mi marido. De vez en cuando se asomaba la matrona y me decía, ¿qué tal? Digo, pues además es que la epidural, o sea, me la pusieron a tope. No sentía absolutamente nada, nada de nada. Y a las 8:30 o así, con el cambio de turno, llegó otra matrona y me dijo, bueno, esto vamos a empezar a ver qué pasa. Me hicieron los clásicos, vinieron, me cambiaron de postura, te vamos a romper la bolsa a ver si esto se anima, te vamos a poner un poco de oxitocina a ver si esto se adelanta. O sea, todas estas cosas que hacen que luego con el tiempo y con perspectiva dices, es que y con conocimiento e información sabes que esto realmente no sirve para nada, porque el que te rompan la bolsa, no, a ciencia cierta no se sabe si realmente hace algo en condiciones. Entonces, bueno, en fin, y bueno, nada, la verdad es que luego, pues en el momento que llegaron los 10 centímetros, empujé, no sé, media hora con una pausa a los 15 minutos y nació mi hija y súper bien, nos subieron a planta, yo cené súper a gusto, esa misma noche fui capaz de levantarme ya para ir al cuarto de baño, todo muy bien, todo muy rápido, pero todo, ya te digo, todo muy desconectado porque, pues bueno, pues ya está, como que para mí tenía normalizada este tipo de parto, ¿no? El parto Claro, hospitalario, epidural, hacer lo que te dicen los médicos, a pesar de que tú en el plan de parto has puesto otras cosas, porque yo, por ejemplo, puse que no quería que me hicieran una episiotomía, no quería que me cortasen, a menos que no fuera estrictamente necesario. Y además especifiqué que si me cortaban, que antes me pidieran consentimiento. Y el consentimiento que me pidieron, o sea, no me pidieron consentimiento, ya cuando había parido, me dijeron, bueno, ahora aprieta un poquito que salga la placenta y te voy a dar seguro que hay mucha gente que no sabe lo que es la placenta, luego hablaremos. me dijeron, te voy a dar un puntito en un labio que yo, para mí, que es que se le fue el corte, que el punto que me dieron realmente, donde tenían que dármelo, lo que pasó es que se le fue un poco la cuchilla y bueno, fueron, pues bueno, 2 cortes, que dices, 2 puntos, que dices, bueno, dentro de, pues la verdad es que, pero dentro de, ¿no? O sea, tenemos dentro de, ¿sabes? Esta forma de complacencia, ¿no? De, pues bueno, venga, ya está, no pasa nada, esto lo hace todo el mundo, le pasa a todo el mundo. Y luego te paras a pensar y dices, ¿por qué si me han dado un punto posiblemente no me hubiera hecho falta que cortasen? Exacto. ¿Sabes? Y entonces, yo entiendo que desde una visión un poco en frío, ¿no? Me doy cuenta que tampoco fue sí sufrí violencia obstétrica porque ahí hubo violencia obstétrica, pero no fue una violencia obstétrica de que se te suban a la barriga, que te corten entera, cosas así. Porque yo además la verdad es que mi hija nació un martes por la noche y yo el jueves estaba en mi casa. Porque yo, bueno, me recuperé muy bien y le dije a la doctora si me podían dar el alta precoz, que se llama aquí,
en ese momento era algo un poco fuera de lo común, ahora es lo más normal que a las 12 horas te digan, venga, para tu casa. Sí. Esta también es la realidad de la COVID, de que si todo está bien, entre comillas, te mandan a tu casa y luego ya viene, sí que es verdad que a las 24 horas viene una matrona a revisar que todo esté bien y tal, pero antes esta salida temprana del hospital la tenías que pedir, tenías que firmar un documento conforme tú solicitabas el alta precoz, venía no solo la matrona, venía la obstetra, te miraba, te hacían una revisión, tal, y entonces cuando la obstetra daba el ok, te daban el alta. O sea, yo estuve a lo mejor 36 horas, porque no llegué a estar ni siquiera 2 días. Sí, ahí escribí, ¿no? O sea, normalizado. Eso es Sí. lo que tenemos normalizado, que es lo que puede suceder. Yo cuando fui a tener a mi hija en el 2004, internamente tenía, entre comillas, muy claro que quería un parto natural. Me acuerdo que fui a averiguar por el parto en casa. Yo venía así un poco como se dice, alternativa. Era la palabra que no me salió cuando tomas un camino o no. Y había dos factores que a mí me afectaron para tomar la decisión. Bueno, tres. Uno es que vivía en un piso de 27 metros cuadrados en Barcelona. Ahora les iba a escribir en el chat desde dónde nos están mirando, si quieren anotar a ver desde qué ciudades o están mirando. Vivía en un piso de 27 metros cuadrados. Segundo, venía mi madre de Argentina a convivir con mi pareja y conmigo el mes antes. Entonces, si iba a parir en casa, iba a estar mi madre. Y luego, que por economía de mi hogar se me hacía un poco difícil el sostenerlo económicamente. Esa en realidad no era, que lo hablamos antes, ¿no? No era el impedimento mayor. Para mí me puso más trabas el espacio pequeño, porque sí que cumplía los otros objetivos, era un parto, era un embarazo saludable, estaba a 10 minutos del Hospital del Mar, viviendo en la Barceloneta, que es aquí en la playa. Entonces, todos los requisitos estaban. A mí me frenó más el que estuviera mi madre, porque yo soy hija cesariada, o sea, mi nacimiento fue por cesárea. Mi madre siempre me transmitió que ella no pudo dilatar. Cuando mi madre son 5 hermanos nacidos todos en casa. O sea, ella nació en casa. Yo soy la primera, conmigo tuvo cesárea, con mi hermano tuvo cesárea. Entonces, mi madre siempre me transmitió eso de que ella no pudo dilatar. Entonces, dentro de mí estaba esta confianza en que ancestralmente todas habíamos parido. Incluso mi abuela materna había parido 5 hijos en casa. Y mi madre que no había dilatado. Entonces, eso me frenó más. Entonces, mi decisión fue desde, bueno, voy a ir al hospital porque también quiero lo mejor para mi hija, que eso siempre es un qué. O sea, nosotras estamos muy fuertes, a veces muy empoderadas, lo tenemos todo muy claro, y en el momento que nos despiertan la duda sobre la salud de nuestro bebé, toda esa fortaleza nuestra se desdibuja Es que y aparece el poder de la la palabra. vulnerabilidad. El poder de la palabra es esa semillita del miedo que ya desdibuja nuestro poder y nuestra seguridad y te hace conectar con la vulnerabilidad, lo que dijimos antes, esa puerta vida y muerte, porque en el momento que estamos embarazadas, la puerta vida y muerte está ahí abierta o va y ven todo el tiempo. Entonces, luego había como dos grandes opciones para mí. En Barcelona estaba en el 2004 el Hospital de la Maternidad, que tenían el protocolo de parto natural, y en el Hospital del Mar, que era un protocolo normal, como hemos ido Un evolucionando. clásico. Pero claro, ¿qué pasaba? En el Hospital de la Maternidad también dependía el equipo que te atendía sobre si sostenían estos protocolos de parto natural, que vamos a hablar un poquito de lo que son los protocolos, o no. Entonces yo también pensé, digo, si me tengo que trasladar toda Barcelona para que quizás me atienda un equipo que esté de acuerdo con lo que yo quiero, o me voy a 15 minutos de mi casa, donde después va a ser más fácil para mi pareja y mi madre visitarme,
preferí el que estaba cerca de mi casa. Porque además es eso, o sea, somos personas prácticas, estamos pensando estos detalles, hay un organigrama cuando vamos a parir. Y bueno, la verdad que fue todo muy fluido. Un lunes de verano, mi hija nació el 10 de agosto. ¿Tu hija qué día nació? El 23 de julio. Estábamos ahí verano Sí, total. de full verano. Panzonas de verano. Pues el 9 de agosto empecé como bueno, ya era el 10, a la 1:30 de la mañana con contracciones. Me desperté, dije, claro, ya eran distintas de eso que se te ponía la barriga dura y nada más. Y, y al rato que estábamos en casa le dije a mi madre y a mi pareja, digo, creo que vamos al hospital. Creo que nos Y vamos. empezamos a ir Sí, nos vamos todos, venga. Y fui caminando, o sea, vivía a 15 minutos. Tardamos 45 minutos porque yo caminaba un poco y me venía una contracción. Paraba, bailaba. Bueno, cuestión que llegamos al hospital a las 4:30 de la mañana. De hecho, en el medio yo había llamado a mi mejor amiga, que yo no sabía nada del mundo de las dulas. Después vimos que ella había sido mi dula. La llamé, la hice venir desde Hospitalet. Llegó ella antes al hospital que nosotros, porque claro, se vino en coche y llegó ahí, preguntaba por mí, yo estaba todavía caminando. Llegué 4:30 de la mañana, me hicieron un tacto y me dijeron, estás de 2 centímetros. Y yo dije, wow, si tengo que esperar 20 horas más con estos dolores, No llego. no sé si voy a aguantar. Sinceramente, no sé si voy a aguantar. Y dije, bueno, no soy una superwoman, vamos transitándolo y quizás pida la epidural. Bueno, entonces ya hicieron entrar a mi pareja, me dijeron que sí que me dejaban ingresada. Había otra mujer que estaba de parto gritando, gritando, gritando y al rato se fue. Y le dije, la otra mujer, me dice, no, no estaba de parto. Y yo, pero si estaba gritando, dice, sí, sí, pero no estaba de parto. Bueno, es que también muchas veces Entonces, la percepción de las sensaciones es lo que hablábamos, el claro, poder de la palabra, el miedo, este círculo, ¿no? De miedo, tensión, dolor o miedo, tensión, sufrimiento. Cuando tienes miedo te hacen dudar y empiezas a escuchar palabras como contracción, riesgo de pérdida del bienestar fetal. Además que, o sea, estás a punto de parir y te hablan de un feto que dices, vamos a ver. sí, Llevo sí, algo sí. en mi vientre que ya tiene uñas, se chupa Es el mi bebé, dedo y posiblemente esté cagándome dentro. No es un feto, ¿sabes? es mi bebé, es mi bebé. Entonces, Sí, la verdad que es sí, que eso hace es mucho frío, eso. es muy frío. De hecho, era una mujer extranjera y estaba sola. Uf, Y claro, eso afecta un montón. O sea, yo tenía el respaldo de mi familia, mi pareja, mi madre y mi mejor amiga al lado. Entré con mi pareja, o sea, entré sola, porque generalmente cuando tú llegas en urgencia, cuando estás de parto, te hacen entrar sola. En algunos, bueno, ahora por el COVID suspendieron, empiezan a dejar entrar de vuelta a las parejas o a tu persona de confianza, pero antes generalmente te hacían entrar sola. Ahí te toman la tensión, te hacen un tacto y te ponen las correas, los monitores, a ver cómo están las contracciones, cómo está el latido del bebé, el latido fetal. Y con la dilatación es donde deciden si te quedas ingresada o no. En este caso yo estaba de 2, me dejaron ingresada. Entonces cuando lo mandan a mi pareja a hacer los papeles, estuve un rato sola. Y me tumbaron, o sea, para ponerme las correas y todo, me tumbaron en la camilla. La primera contracción que me vino tumbada, creo que fue uno de los dolores más intensos de mi vida. El siguiente día que lo pasé peor fue hace unos meses en el dentista. Y ahora que dije la palabra tumbada, también estaba tumbada. Pero esa contracción tumbada, donde no me podía mover porque estaban escuchando el latido del bebé, donde no tenía cómo contenerme, eso que dije que venía caminando, bailando, fue horrible. Entonces mi mente dijo, ¿cómo sobrevivo a esto sin pelearme, sin confrontar? Y cuando volvió mi pareja le dije, llama a la comadrona, decile que me tengo que ir al baño. Entonces le dije, tengo que ir al baño. Vino, me miró un poco con cara fea y le digo, no, es que tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Le digo, me dice, ¿es inminente? Le digo, sí, 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 es inminente. Qué palabra, ¿no? De activar el neocórtex.
Es Y me fui al baño y inminente. me acuerdo, sí, sí, me acuerdo que en el baño fue como, ay, Dios mío, qué suerte que me sacaron eso. Yo no tenía que ir al baño, pero era como, ¿cómo logro salir de ahí? Me imagino que antes que te hagas de vientre encima, te dejan ir al baño, que fue lo que me... Entonces cuando salí le dije, mira, yo te pido por favor, no me voy a tumbar más, me quedo acá sentada, me Pero, agarro no, las correas con la mano, pero no me tumbo más. Ay, es que le digo, pero si la bebé está bien, ya la llevas escuchando un rato, está todo bien, déjame, sí, déjame moverme. Sí que me habían puesto la vía sí que me habían puesto que en el otro hospital se podía negociar, aquí no, te la ponían, aquí era directo. aquí sí. Entonces, bueno, empecé a caminar y en un momento, ¡pah! Se escuchó así como el ruido ¡puf! Y rompí aguas. Entonces le digo a mi pareja, le digo, anda a buscar a la comadrona y decirle que rompí aguas. Vino, me miró un poco desconfiada porque yo estaba sentada en la camilla, levantó así como la sábana, miró y dijo, "Ah, pues sí". A todo esto yo me estaba apretando unos puntos de acupuntura que había estudiado justo Shiatsu ese año. Y, y bueno, cuando vio que sí, le dije a mi compañero, le digo, anda un rato afuera y decirle a Mónica que entre, que era mi amiga. Entonces cuando entró mi amiga, ya nos dejaron caminar, estuve caminando con contracciones, me iba riendo entre contracción y contracción, no en la contracción, respiraba, me Bueno, pero es apoyaba en la que camilla, me movía. volver a la calma entre contracciones es mucho, ¿eh? Porque en el momento que no Sí, sí, eres sí. capaz de volver a ese momento de, vale, ya está, ya ha pasado, ahora tengo un ratito de descanso, ya ahí. Sí, sí, sí. De hecho, nos íbamos riendo y yo en un momento le digo, porque mi amiga todavía no había tenido ni bebé, y le digo, oye, no te estará dando miedo, ¿eh? Le digo, pongo caras muy raras y me decía, no, ¿por qué? Le digo, no, porque yo no quiero que te asustes, que yo quiero que tú también seas mamá. Entonces íbamos como haciendo bromas y me acuerdo que pasó un médico por ahí, alguien, un hombre, y que escuchas, porque aparte tú estás ahí, pero estás como un poco en todos lados, que es lo que dice Michel Oden de estimular el neocórtex. Y escucho que le dice a la comadrona, esta mujer tiene una dinámica muy activa, la podríamos mirar de vuelta. Y me llaman para hacerme otro tacto, que yo voy caminando a otra salita, me sientan ahí, me hizo el tacto él y me hizo el tacto ella. Y ella dijo, ¿usted cómo la ve? Le dijo el médico, que después supe que era el médico, a la comadrona. Dijo, bueno, yo diría de 6 7. Dijo, pero yo sé que usted diría 5 o 6. Y dijo, ah, no, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo dije, bueno, me dan el visto bueno. No sabía cuánto tiempo había pasado ni nada. Pero como escuché 7, le dije a mi amiga, le digo, oye, dile que si no, no va a entrar nunca, que entre un ratito. Y decirle que me haga muchos masajes en el sacro, que a mí me ayudaba mucho que me apretara el sacro, en el hueso que tenemos atrás de la pelvis, a presionarme ahí abajo en la zona lumbar, me hacía muy bien. Entonces entró mi madre y yo había pedido la pelota, que casi nadie la usaba ahí. Y estaba sentada en la pelota. Mi madre me estuvo presionando un rato hasta que en un momento le dije, no me toques más. Ya ahí hubo como algo que cambió. Y le dije a mi mamá, sentate por ahí. Se sentó en una silla. Y entonces yo estaba arriba de la pelota, sentada con mi barrigona, apoyándome en la camilla. Y claro, cada vez que me venía una contracción, yo movía la pelvis, que de hecho traje la pelvis, la tengo por aquí. Entonces, claro, hacía este movimiento en la pelota, era como que me daba ganas de mover, este es el sacro, este es el hueso que dije recién, me daban ganas de mover la pelvis hacia adelante. Luego mi madre me contó que ella veía la pelota aplastada por la mitad, que cada movimiento mío se creía que la pelota iba a estallar, que la bebé iba a salir disparada, que yo me iba a caer y que ella no sabía si iba a ir con la bebé o conmigo. O sea que estaba mi madre ahí sufriendo conmigo, Claro. feo, desesperada de ¿a quién salvo? ¿A quién ¿A quién salvo? salvo? Y yo, es verdad que me había puesto de cara a la pared. Estaba de espaldas a la puerta, o sea, mirando a la pared. Tenía como mi lugar ahí de cuidado. Mm. Y hubo un momento que a mi derecha había
la comadrona y 2 enfermeras mirándome así y diciéndole una a la otra, esto es un parto natural. Y una enfermera que le decía, ay, 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 yo a los 6 meses pido la epidural. Y la otra no sé qué decía, pero yo eso lo escuché. Y tú Estaban ahí en aguantando el show. ahí. Pero yo me hice mi burbuja, dije, bueno, Flor, seguía lo tuyo. Y al final ya tenía ganas de empujar, estaba empujando, se habían cambiado las contracciones y ya eran contracciones de pujo. Entonces llevaba un ratito y la comadrona me dijo, mira, estás empujando bien, tienes una buena dinámica, en la próxima nos vamos a la sala de partos cuando se te pase la próxima contracción. Entonces yo le dije a mi mamá, anda a buscar al papá de la nena. Mi madre se fue, yo tuve una contracción, vino mi madre y me dice, no está, se fueron a tomar un café. Entonces yo dije, se lo va a perder. Y me acordé y dije, bueno, si se lo pierde, se lo pierde. ¿Por qué? Porque yo supe que ahí, si yo paraba, o sea, tenía como esa capacidad de paro y me voy. Que esto se explica muy bien después, que hay como este punto de alerta, que si Sí. viene un depredador, Ujú. tú tienes la capacidad de parar el parto, irte, ponerte a resguardo de vuelta y continuar, ¿no? Sí, sí. Yo en ese momento dije, no, me bajo. Bajo y que nazca y que sea lo que tenga que ser. Y cuando ya me levanto, vino un camillero, me trajo la silla y le dije, no, caminando. Me levanté, empecé a ir despacito y ya en el pasillo me dio una contracción que paré contra la pared. Ya él llegó, le hicieron ponerse toda su ropa y entramos en la sala de partos. Por suerte, y esto es muy interesante, yo no sé si tú lo habías hecho, nosotras cuando hicimos las clases de preparación al parto visitamos la sala de parto. No, Nos no, enseñaron. nosotros, bueno, y nosotros cuando escogimos el hospital, hubo una jornada entre comillas de puertas abiertas, pero lo que hicieron fue que en el patio que hay delante del hospital pusieron una carpa, te pasaban un vídeo y ya está. Sí que es verdad que donde yo parí, en la misma habitación que te ingresaban y dilatabas, allí parías. Yo tuve la Bueno, suerte, también tengo que ahora, decir, que me tocó la sala de parto natural, que es una sala que, bueno, es una habitación con su camilla, su tal, su cuna, con su luz, con sus cosas, con sus historias, y aparte tiene una puerta en el que entras y hay otra habitación donde hay una bañera, que en este caso en los hospitales, por lo menos los que yo conozco, la bañera es solo para dilatar, no para parir. Y en bueno, mi momento sí. había ducha, había tal, pero bueno, claro, como estoy gorda, y por defecto tuve diabetes gestacional, pues llegué y ¡pum! Tubos por todos lados y no te puedes meter en la bañera. O sea, que yo pensé, teniendo Claro. ya las contracciones tan potentes que tengo, si me meto en la bañera con el agua calentita y tal, pero me dijeron, bueno, y llevaba 3 tubos. Me pusieron 3 tubos, o sea, me pusieron la vía y 3 tubos y ya es... Wow, Sí, sí. claro. Claro, no. Ahora hay que decir que yo estoy hablando, mi parto fue en 2004, el Hospital de la Maternidad hicieron obras hace unos años, toda el ala gineco-obstetra está nueva y modernizada, el equipo también. En ese momento no. Sí que es verdad que lo bueno fue que nos hicieron una visita guiada por la sala de partos, que aunque entrabas y en esa época, ahora está todo pintado de color lila y es mucho más amigable y ameno, en ese momento no, era una muy grande, sí que tenía una ventana donde entraba mucha luz, pero era como la camilla, todo de acero inoxidable, todo un ambiente muy frío. Pero nos mostraron que la camilla era de las que te sentabas y después se podía Ajá. recostar, nos prendieron la luz de arriba, Bueno. prendieron las máquinas para que escucháramos los ruidos, nos mostraban dónde ponían al bebé para hacerle todas las pruebas, que ya sabemos que eso no es necesario separar a nuestros Uh-huh. bebés si están bien, como era mi caso. Entonces eso estuvo bueno porque claro, en el momento que me llevaron ahí, yo sabía con lo que me iba a encontrar. Entonces me subí a la camilla, me pusieron un escaloncito, estuve sentada y una vez que te sientas ponen los estribos, que es donde quieren que pongas las piernas. Entonces me acuerdo que me senté y en el momento que me senté me vino una contracción
entre dos me pusieron una pierna en uno de estos estribos y cuando pusieron el otro, que no alcanzaron a ajustarlo bien, de la fuerza que yo hice, lo arranqué. Y cuando se terminó mi contracción, que yo estaba así como, ¿qué hago con esto? ¡Pa! Lo tiré por ahí. Después se Te estaban creo, te montando. creo. Es que en ese momento. Entra mi pareja y dice, ¿dónde me pongo? Y le digo, y yo lo miro y le digo, ¿trajiste la máquina de fotos? Lo único que me importó. Yo quería mis fotos del parto. Y le dije, no, ponete acá, ponete acá. O sea, no era ponerse adelante, sino detrás mío, ¿no? Fue muy gracioso. Entonces sí que es verdad que en el momento que me vino la acción, yo me quedé muy tensa. Claro, viene ese dolor. Estaba empujando y me quedé como incorporada, semi-incorporada, sentada, así como en cuclillas, pero sentada. Y ellas me dijeron, relájate, relájate, relájate. Claro, estaba así dura, ¿no? Entonces yo, bueno, me relajé. Y cuando me relajo, escucho que le dice, rasúrale aquí. Y yo lo que más miedo tenía era la episiotomía, que es el corte en el periné. Y yo me levanto y le digo, ¿me vas a hacer la episiotomía? Y dice, es que el suelo pélvico está muy tenso. Y yo pensé, una palabrota, hija de fruta, si estoy pariendo, dije, mi hija está saliendo, ¿cómo no va a estar tenso el periné? Y pensé, hablé con mi hija y dije, Camila, tenés que nacer ahora. Ya, sal ya. Y me vino esa contracción y te juro que entre la fuerza que hice, el grito que pegué y todo, salió la cabeza de mi hija. Después me relajé, porque otra vez salió la cabeza y me quedé ahí agarrada a esa. Y todas, relájate, relájate, relájate. Hasta que me vino la siguiente contracción. En ese momento, entre que sale la cabeza del bebé, es el bebé que se gira. Que tenemos mucho de las películas que son Sí, los que se. médicos No, que no. giran a los bebés. No, hay bebés que nacen en ese pujo enteros. Mi hija pesó 3,2 kilos más o menos. Salió primero su cabecita mirando hacia la zona del ano, separa la contracción, tú te relajas un poquito y en la siguiente, o sea, tiene tiempo a De girarse porque rotar. claro, primero pasa la cabeza y se gira porque donde pasó la cabeza, la clavícula es más fácil que pase de lado que de frente, porque si no se Claro. quedaría trabada. Pero esto lo hacen los bebés, es innato, es el continuum, lo saben hacer nuestras criaturas. Lo saben hacer, saben nacer. Saben hacer. Entonces, vino en la siguiente contracción y ya salió. Y ahí cuando me relajo, le dije, oye, ¿me la puedes dar sin cortar el cordón? Porque yo en ese momento no había plan de parto, pero yo había manifestado, había averiguado lo que era eso de cortar el cordón. Me dice, por eso de que deje de latir. Y yo, sí, 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 sí. Entonces me la dieron, que yo me levanté la bata porque tenía la bata del hospital, me la levanté, me la puse y puse a mi bebé aquí. Y entonces sí, esperaron, supongo que 3 minutos, no mucho más. Me la limpiaron encima un poquito, yo le empecé a hablar. Luego ya cortaron el cordón, se la llevaron un rato, que el papá la acompañó y me la volvieron a traer. En aquel entonces todavía no se respetaba estar 1 hora tranquilos ahí. A mí me tuvieron que dar 2 puntitos. Me dijo, te vamos a dar 2 puntitos, tuviste un pequeño desgarro. Me acuerdo que trajeron una cosa que nosotros le decimos pava, que es como una tetera de metal grandota con el agüita para ponerme, y eso lo que usamos en Argentina para tomar el mate. Y me hicieron 2 puntitos que me dijo, no te pongo anestesia porque te va a doler más la anestesia que el punto. Vale, me aguanté. Y al ratito, claro, me vinieron un par de contracciones más y salió la placenta, porque yo me acordé también, digo, oye, que el nacimiento está, pero el parto sigue, porque es importante para nosotras alumbrar la placenta. Que la placenta es un órgano que se gesta a la vez que el bebé. Yo tengo una acá sido como de telita, que es muy grande. Esto es simbólico, ¿eh? Simbólico y muy representativo, esto sería vertical. Pero si el bebé es de este tamaño, la placenta es más o menos del mismo Bueno, y si tamaño, hablamos de múltiples. más grande. Y una vez que sale la placenta, es cuando, además de que se activa todo el mecanismo de la lactancia,
empieza a contraerse el útero y es muy importante para todo el tema de que no tengamos hemorragias, que sabemos que uno de los momentos clave del parto es justamente ese posparto inmediato, que verifican que la placenta haya salido entera, porque si no puede haber riesgos de hemorragias. Entonces estuvo todo bien, fue como muy sanador, por lo menos para mi madre, muy reconfortante haberse dado cuenta de que ese concepto que tenía de no dilaté, no me lo había heredado, porque eso no se hereda. No. Y piensen que yo llegué al hospital a las 4:30 y parí a mi hija a las 7:41 de la mañana. O sea que también me siento afortunada de que mi parto fue rápido. Porque conocemos historias de partos muy largos o de partos donde quizás había unos tiempos y como se quiso actuar todo el tiempo, no se respetó el tiempo fisiológico. A la semana, mi amiga, la que había estado conmigo, otra amiga de ella, tuvo a otra bebé y fue a visitarlos al hospital y el mensaje que le había llegado es, sí, parto todo natural, fantástico. Y cuando llega, habían vivido un poco como tú. La epidural, Claro, es que oxitocina. para mí fue un parto, súper bien. O sea, yo empecé con contracciones tipo a las 3 de la madrugada, a las 7, 8 nos fuimos al hospital, a las 2 me pusieron la epidural y a las 8 parí. Y me pareció rápido. Y ahora con perspectiva Claro. pienso, joder, es que si llegué a las 8 de la mañana en el hospital y en teoría en el hospital al que fui, en el que supuestamente te ofrecen herramientas para llevar un poco mejor esas sensaciones potentes, ¿no? Cuando ya has pasado de los 6-7 centímetros, que ya es un poco, en casi todos los cuerpos, ese momento ya es un poco tenso y en teoría ofrecen aromaterapia, ofrecen rebozo, ofrecen el gas para las contracciones, tal. A mí no me ofrecieron nada. Entonces, claro, o sea, llegó ese momento y, o sea, no, es lo que te decía antes. Como yo entre contracciones no era capaz de bajar a la calma, ya, o sea, ya era solo quiero epidural y ya está. Y luego, ¿que me ponen oxitocina? Bueno, pues ya está. También te digo que yo veo que un problema fuerte que hay es en la preparación maternal que se da en los ambulatorios, en los hospitales. Porque, por ejemplo, yo ahora acabo de formarme como instructora de hipnoparto, que en Reino Unido es la formación que se da de cara al parto. Siempre, todas las mujeres embarazadas hacen este curso y, o sea, he visto cosas, he aprendido cosas que he dicho, pues que a mí si esto me lo hubiesen contado, si a mí la matrona me hubiese contado esto, yo posiblemente hubiese llegado al hospital a las 8 de la tarde de la mañana y a las 10 hubiese parido, porque en un tramo tan corto dilaté 3 centímetros de golpe. Yo llevaba una velocidad y claro, que esto también es algo que hay que saberlo, que en el momento que se medicaliza y se instrumentaliza un parto, cortas su camino natural y el parto se frena. De ahí la necesidad de oxitocina sintética, de cada vez que interviene más, ¿no? O sea, en el momento que tú empiezas ya me pongo la epidural y ahí ya viene, el parto se frena, te ponemos oxitocina, como no estás comiendo ni bebiendo sí. Y bueno, comiendo, si comes a escondidas, bien, pero si eres de esas personas que haces caso al personal sanitario y estás 12 horas sin comer pretendiendo parir, pues tu cuerpo no... Claro, es que vamos a ver, ¿qué necesitan los músculos para funcionar? Hidratación, alimento y movimiento también, porque necesitan su oxígeno. Entonces, Total. y al final el útero no es más que un músculo más de nuestro cuerpo. Y si nuestro útero está full trabajando ahí para expulsar un bebé
y te dejan beber agua que te dicen, bueno, pero con pajita y no bebas mucho, ¿eh? Que dices, joder, llevo aquí desde las 8 de la mañana, son las 7 de la tarde, tengo te dicen, yo recuerdo que lo que me decía la matrona del ambulatorio era, llévate cacao, porque Sí, para hidratar los se labios. secan mucho los labios. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Qué tendrá que ver parir con que se sequen los labios? Pues claro, porque como no puedes ni beber, ni comer, ni nada, pues estás ahí que te deshidrata. ¿Sabes lo que a mí me hizo mucha gracia de lo que me pedían para llegar al hospital? Que esto también es una historia, lo que piden en cada lugar. En mi lista ponía un secador del pelo. Y yo dije, ¿para qué voy a llevar un secador de pelo si yo no uso? Y después me enteré que el secador del pelo era por si te daban puntos en la episiotomía para secarte y no secarte con toalla o con papel. Pero claro, tampoco nunca te aclaran nada. Es que ya te digo, si nos prepararan mejor para el parto y sobre todo para lo que es la realidad de llegar a casa con un bebé, Sí, tendríamos más hijos. Porque por lo menos lo sabrías, ¿sabes? O a lo mejor bueno, tendríamos menos, también te digo, ¿eh? A lo mejor bueno, pero tendríamos es lo que menos. hicimos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, que decíamos, ¿no? Que nos preparamos muchísimo para el embarazo, que es muy largo, luego nos preparamos mucho para el parto, que son 2 o 3 días, y nos preparamos cero para la crianza. No Nada. sabemos nada de lo que va a pasar, o sea, llegamos ahí con el bebé afuera y es como un ataque de responsabilidad. Ya no hay Uf, un botón que pido ayuda, porque en el hospital aún no estamos cómodas porque no es nuestra casa, pero hay un botón que podés pedir ayuda y en casa estás ahí. ¿Y ahora qué hago? yo recuerdo abrir la puerta y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Total, es la frase. Es bienvenido al mundo de la duda. A partir de ahora. Sí, sí. Mañana vamos a hablar de posparto. El sábado, como no, vamos a hablar de los padres, que es el Día del Padre y que es súper importante hablar de ellos. Evidentemente de las parejas, ¿eh? De las parejas en general. Sin embargo, es el Día del Padre, es San José, y se celebra el Día del Padre. En Argentina no, en Argentina el Día del Padre es junio. 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 Y el domingo de lactancia. Entonces vamos hilvanando un tema con otro. Y lo que le queríamos contar de los tipos de dar a luz o las maneras de parir, porque solamente tenemos como esta visión, ¿no? De parir por la vagina o cesárea. Pero claro, no es solo el objetivo que el bebé salga por la vagina y la vulva de la mujer, que a eso le diríamos un parto natural o normal. No, natural o normal tendría que ser respetar la fisiología, respetar los tiempos de las contracciones. Cuando nuestro cuerpo, cuando el útero empieza con las contracciones, se generan, se segregan unas hormonas y después se segregan otras porque unas son para ayudar a que el útero se tensione y ayude, como decía Ana recién, a la expulsión del bebé, porque lo que está haciendo es apretar para que nuestra criatura salga, nazca. Y luego hay otras hormonas que son opiáceos que hacen que nuestro cuerpo sostenga ese dolor. Cuando se nos pone la oxitocina sintética, al ser una hormona sintética, mi cerebro no la reconoce, entonces ya no segrego mis propios opiáceos. Entonces, cuando a veces nos dan una ayudita porque el parto está parado y me ponen la oxitocina, esas contracciones que vienen son bastante más dolorosas que unas contracciones normales generadas por mi propio cuerpo. Y a la vez que son más dolorosas, mis opiáceos no funcionan. Entonces es esperable que este dolor, y si estoy cansada, se transforme en sufrimiento, porque eso también tenemos que hablar, que una cosa es dolor, Hmm. una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento. El dolor, yo ahora, por ejemplo, me doy un golpe acá en el codo, que todos sabemos que hay un punto que duele muchísimo. Y a mí, ¡pam!, me golpeo y es como, ese segundo me golpeé, pero luego estoy un rato ahí, ay, 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 me duele, para que venga más circulación y es como, ay, 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 ay. Eso es como la contracción, o sea, el útero se tensa, pero luego estoy en un momento de, ah, bueno,
ya está, ya se pasó. Me voy relajando. Uy, sí, esta fue dura, fue intensa. Pero en ese relajarme también hay mis propias hormonas para relajarme y paliar el dolor de manera natural. Cuando en mi torrente sanguíneo hay la hormona sintética, esto ya no lo tengo. Es esperable entonces pedir la oxitocina, porque ahí sí que les decimos a las mujeres que no intenten hacerse las valientes, porque ya este umbral del dolor, no, eso que nos vendieron, que las mujeres tenemos el umbral del dolor muy bajo, que es mentira, es mentira, todas soportamos muy bien el dolor. ¿Quién quiere soportar dolor? Nadie. Nadie. El dolor del parto es un dolor necesario, no es un dolor de muelas o un dolor de oído, es un dolor que viene y se va. Viene y se va, son olas. Entonces Exacto. tengo que fluir con esas olas. Y que Cuando si entra sabes cómo alguien, va a ser, es muy diferente porque entras en pánico. Cuando tienes una contracción muy fuerte, tu cuerpo entra en pánico, empiezas a generar la adrenalina y entonces todo se empieza a intensificar porque la adrenalina es lo que hace. Porque tu cuerpo detecta que con ese chupinazo de adrenalina lo que tienes que hacer es huir. Vete. El riego sanguíneo que va al útero disminuye porque tu cuerpo manda ese riego sanguíneo a tus piernas para que huyas. Y entonces todo se desajusta. Si a nosotros nos explicaran cómo funciona realmente, si no nos hubiesen dicho cómo tenemos que parir, porque es más cómodo para los señores y señoras doctoras y doctores estar allí sentados en su taburete esperando a que el bebé salga, sino en vez de decirnos eso, nos dijeran, mira, tu cuerpo funciona así, tu cuerpo sabe parir. Las sensaciones que puedes tener durante la dilatación o durante, llamémoslo de otra manera, por no decir dilatación, porque es lo que te decía, al final el poder de las palabras te llega muy dentro. Entonces, bueno, pues en este momento las sensaciones se pueden intensificar, pero que sepas que es esperable, son olas, visualízalo de esta manera, en el que el dolor va a subir, va a llegar a su punto máximo y va a bajar, vas a tener un rato de calma, vas a tener un momento de transición. El momento de transición también es un momento en el que nadie te habla, porque entre las contracciones y los pujos hay ese momento de transición que hay personas que no sienten absolutamente nada, pero luego hay otras personas que se marean, que vomitan, que es cuando entonces entran en pánico y piden epidural y les dicen es que ahora ya no te podemos poner la epidural, ya estás de 10 centímetros, ya no sirve de nada ponerte una epidural. Tampoco te hablan de la sensación que puedes sentir en el momento en que tu cadera empieza a abrirse realmente, del aro de fuego, hay tantas cosas que no te hablan que cuando tú llegas a esos puntos sin ese conocimiento y recuerdas todo lo que tienes grabado en tu memoria, como digo yo, colectiva, que lo que has visto es partos tumbadas y, o sea, partos solo, ya está, pues tu cabeza dice, no puedes, no puedes, no puedes, y tu cuerpo reacciona. Y entonces, bueno, hay momentos de estos de tensión, de no saber, del miedo, la incertidumbre, también esta época que hemos vivido con la COVID está siendo complicada para las personas que dan a luz. Y nos falta eso, nos falta educación, pero ya no solo educación al parto, sino al cuerpo. Al final, es que al final volvemos siempre a lo mismo. Si nos educaran, porque por ejemplo, del útero no te hablan en el cole, no te dicen, o sea, bueno, pues sí, el útero ya está, los ovarios, estudias los ovarios, las trompas de Falopio, no sé qué, pero no te cuentan cómo puede trabajar. No. Y tiene, tiene un mecanismo súper sencillo. O sea, tiene dos tipos de fibras que llegado el momento suben y luego tiene otras fibras que son las circulares que empujan. Es un mecanismo sencillo, rudimentario, pero perfecto que nos convierte en una máquina fisiológica de parir. Y si nosotras si como persona que va a parir tú sabes eso, joder, te creces y te vienes arriba y dices, claro que sí, pues yo sé parir. Mi cuerpo sabe parir. Y como yo sé que mi bebé sabe nacer, conozco estas fases, conozco las sensaciones que puedo tener, tengo estas herramientas,
todo iría muchísimo mejor. ¿Por qué un parto en casa tiene un 70% menos de riesgo, entre comillas, a ser instrumentalizado? Estás en un entorno seguro. Normalmente las familias que deciden tener un parto en casa son personas que se han informado mucho, que han conectado con las personas que les acompañan, con el grupo de matronas, con la dula si es que deciden tener una dula, si su familia lo sabe y están incluidos en ese momento. Solo tenemos que ver el claro ejemplo, que ahora mismo ha sido el boom de las redes, ¿no? de Verdelis. Verdelis ha decidido que después después del parto que tuvo anterior, que fue algo complicado, porque bueno, su bebé fue una gran prematura, y oye, este embarazo va bien, voy a consultarlo, ¿puedo parir en casa? Sí, pues venga. Y ha parido pues con su grupo de matronas, con su familia, en su lugar seguro, que es su casa, porque el cuerpo sabe que necesitas un lugar seguro para parir, porque es lo que hablábamos antes igual de las hormonas. Si tú tienes un espacio seguro y tú estás bien, estás tranquila, te sientes acompañada desde el respeto y desde la mirada de admiración de las personas que te acompañan, eres una diosa y te creces. Pero si nada más que escuchas palabras de riesgo fetal, epidural, está muy verde, ¿Qué coño soy? ¿Una ciruela? ¿Qué me estás contando? Estas contracciones no sirven para nada, no has avanzado nada, tenemos que hacer algo, tenemos que romper la bolsa. Uy, estas contracciones no sirven. Si sigues así, esto acaba en cesárea, ¿eh? Cosas así que dices. A mí me gusta el ejemplo de imaginaros que estáis en el baño. Imagínate que estás cagando. A veces esto... Venga, me imagino. Esto a veces se convierte en un proceso tedioso porque a lo mejor pues padeces un poco de estreñimiento o simplemente te cuesta y necesitas pues esa intimidad, ¿no? De estar en el baño. Pues imagínate que tú estás en el baño y de golpe entra una enfermera con su libreta y te va mirando. Y luego entra el que está en prácticas. No. Y te mira así un poquito por aquí, un poquito por allí. Así no se hace bien la fuerza, ¿eh? Y luego viene otro médico, y viene también con su boli, y empieza con el... y apunta. Y oyes a la matrona. Es que... ¿Cómo vas a cagar así tranquila? Pues yo me cohibiría. Es que tú imagínate, si de golpe tú estás ahí en ese momento pues íntimo, fisiológico, porque no estoy comparando un parto con ir a cagar, estoy comparando... Bueno, pero es un acto fisiológico. Sí, exacto, la necesidad de intimidad para según qué procesos fisiológicos que vivimos al final en nuestro día a día o a lo largo de nuestra vida. Entonces, si tú estás de parto y sabes que tu cuerpo necesita esa sensación de sentirse segura, de las luces tenues, que no haya mucha estimulación, que no haya ruidos fuertes, si tú te quieres sentir segura, eso de que venga el grupo que está haciendo las prácticas a mirarte entre las piernas, pues ¿cómo no se va a parar el parto? Ese es otro tema, ¿no? Los hospitales universitarios en el siglo XXI, con toda la tecnología, los robots, las máquinas que imitan y todo, o sea, es necesario practicar sobre las mujeres en Yo ese recuerdo mismo momento que yo en mi parto no es que hubiera mucha gente, pero vino un médico que era un médico que estaba en el ambulatorio donde yo iba. Pero era un médico general. Lo que pasa que cada X tiempo, por lo visto en este hospital, todos los médicos hacen como una ronda por las diferentes especialidades, ¿no? Y justo además aquella noche estaba ese chico allí que a mí ya me había visto en mi ambulatorio porque había estado acompañando en las visitas ambulatorias de ecografías y demás. Y el chico me reconoció por el pelo. Me dijo, ay, yo te conozco. Ese pelo rosa, yo lo conozco. Te viene en el ambulatorio de tal. Y yo estaba allí
Y lo miraba, y ella estaba empujando y lo miré como diciendo, pues hombre, pues sí, pues posiblemente sí, pero además yo estaba súper preocupada porque me dijeron, viene de sacro. Y no sabías lo que era. Que yo qué coño voy a saber. Y yo decía, pero ¿cómo que? Claro, ahora lo sé, pero a mí nadie me explicó esto, ¿no? Entonces yo decía, ¿viene de sacro? Digo, pero esto, bueno, sí, vamos a tener que ayudarle a maniobrar un poco para, porque sí, de sacro es como que lo que tú has dicho antes, que venía mirando hacia el culete, ¿sabes? Venía mirando hacia el ano. Entonces, no sé por qué extraño motivo, toda la prioridad que tenían era que rotase. No sé por qué, porque nadie me lo explicó, ¿sabes? Y fue un momento Claro. de... que, o sea, ya estaba yo lo suficientemente desconectada porque no sentía absolutamente nada del nivel de epidural que llevaba y encima viene este señor y me dice, ay, yo te conozco, es que ese pelo es muy característico. Y yo, Qué vergüenza. Te vale, quedas muerta. claro, entonces, Claro, porque no sabes qué pensar, en qué momento te conocí, quién eres, cómo claro, estás me viste pariendo. abierta de piernas. Claro, es Estás feo. pariendo, ¿sabes? O sea, en ese momento. Entonces, al final, es normal que las familias acaben buscando otras formas de parir, sobre todo con segundos, bebés, terceros y demás, porque muchas, es que no sé cuánto debe ser el porcentaje, pero es tan normal que la primera experiencia en el parto sea tan mala Sí, o que tú hayas creído, como me pasó a mí, ¿no? Que tú creas que ha sido buena, pero luego te das que ha cuenta sido de bueno. que ha sido bastante regular, pues ¿cómo no se van a plantear las familias el parto en casa o el parto en casas de parto? Que Claro, que eso iba a decir ahora, también sí, tenemos las que casas de decir parto. que en Cataluña en este aspecto estamos muy avanzados. Ya tenemos mínimo, me parece que son 3 casas de parto, 2 en Barcelona Ujú. y otra en Lleida, ¿puede ser? ¿O en Gerona? Martorell, Barcelona, y después tenemos también al lado de Manresa, Migjorn, Casa de Nacimientos, Migjorn, Casa de Sí, pero Nacimientos. hay 3, yo creo que son 3 en total, ¿no? Son tres, Son hay 3 dos en total, públicas, que es la exacto. de Martorell y Canruti, Y Canruti en y Badalona. lo bueno de las casas de parto es que están administradas, entre comillas, por equipos de comadrona. Y recordemos, comadrona o matrona, que las comadronas son las encargadas de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Estudian la salud, estudian nuestro cuerpo desde la salud. Luego los ginecólogos y ginecólogas estudian las patologías, todo lo que puede ir mal. Entonces están preparados para actuar por si algo va mal. Entonces, está demostrado ya científicamente y por eso han salido adelante estos proyectos de casas de parto, que serían las antiguas maternidades, empezaron estas maternidades al lado del hospital, por lado, baja ese nivel de ansiedad, porque están tratando a la mujer no como una paciente, sino como una persona desde su autonomía y desde su salud que viene a parir. Entonces nosotras apoyamos muchísimo la labor de las comadronas, estamos muy contentas, sobre todo reconociendo que nuestra labor es complementaria, porque al final cuando acudimos también a los centros sanitarios, ayudamos a ellas, porque si dentro del sistema una comadrona tiene que estar en su guardia de 8 horas o de 24 horas, donde tiene que estar asistiendo, porque ellas son las que asisten, nosotras acompañamos, tienen que estar asistiendo 8 o 10 partos, nosotras permanecemos con la persona y la familia que nos eligió y nos contrató. Entonces, para ellas es un alivio saber que esta gestante, que esta parturienta está acompañada, porque entonces sabe que si algo va a pasar, esta persona no está sola y ella puede dedicarse un poquito más a las otras, porque eso yo también lo admiro. Yo no tengo vocación de comadrona, no soy una frustrada, nunca en mi vida he querido hacerme cargo ni responsable de la salud física de la mujer en ese sentido. Entonces las admiro y también
trabajar dentro del sistema, porque yo creo que esa es una labor muy vocacional y que cuando llegas al sistema es muy frustrante, porque ya de entrada en España tienen que estudiar 4 años enfermería, cuando en otros países la carrera de comadrona es aparte, no tienen que estudiar enfermería, no tienen que hacer curas en urgencias o en centros de atención primaria, no son enfermeras, o sea, son especializadas en obstetricia. Entonces, acá tienen que estudiar 4 años enfermería, luego hacer un examen súper difícil donde se presentan 20.000 para 2.000 plazas y luego hacer 2 años de especialización para cobrar el mismo sueldo prácticamente. Entonces yo las admiro, primero por la tenacidad, tengo varias compañeras que están ahí en el bucle de que este año no me ha tocado, sigo esperando a ver si puedo. Cuando, por ejemplo, en Inglaterra es una carrera independiente de 4 años. En Argentina también tú no tienes que estudiar enfermería para ser comadrona. Entonces, aquí el sistema tampoco es que apoye a las comadronas. Nosotras, si hay campañas a favor de las comadronas, las apoyamos. Hay lugares como Galicia donde el ratio de comadronas por mujer gestante es bajísimo. Entonces están desbordadas. Ese sería uno de los primeros reclamos que tendríamos las personas que estamos gestando dentro del sistema sanitario, que haya más comadronas, que son las encargadas de la salud de la mujer. Claro, Así es que bueno, es esencial. gracias. Y también es esencial que quede muy claro, porque normalmente lo que escuchamos en los medios o en las redes sociales son las palabras intrusismo, como que hay esta guerra, ¿no?, entre matronas y dulas, que es, o sea, no es nada más que el puro morbo de la necesidad de crear estas historias, pero no hay nada más allá lejos de la realidad. O sea, es que como dula o doulas, porque las dos formas está bien dicho, Sí. tenemos muy clara cuál es nuestra posición, tenemos una admiración profunda hacia la labor que hacen los equipos de comadronas. En ningún momento hay una pretensión de quitarles el trabajo o asistir partos, porque no asistimos partos. Hacemos ese acompañamiento que sobre todo pues en casa o en las casas de parto, ¿no? E incluso en partos en casa, pues ayudar un poco con la logística, si hay algún otro niño, si... Entonces, nada más allá lejos de la realidad. Esto es algo que a mí me gusta recalcar mucho, porque todo lo que prácticamente encuentras de contenido en plataformas pues como YouTube o tal, encuentras vídeos de documentales que han salido en la televisión de que a mí la dula que contraté me dijo que no fuera al médico o que no... Cosas así que dices, no, o sea, vamos a ver, si tú hablas con una dula y esa dula te dice que no vayas al médico, cambia de dula, búscate otra, porque nada más, o sea, es que no. Que además a mí es algo que me gusta recalcar mucho, porque existe, bueno, estos documentales que han salido de gente que, pues a mí la dula me dijo que tal, o me insistió en que me tenía que comer mi propia placenta nada más parir, cosas así que dices, Bueno, no. hubo una campaña mediática en el año 2011, lamentablemente, de hecho, si vemos noticias, son refritos de esa época. Fue una maniobra realmente estratégica porque si averiguáis un poquito más los trasfondos de las noticias, a los 3 meses el que era el director general de las escuelas de enfermería lo echaron del cargo por varias cosas que no puedo decir porque tampoco sé exactamente la palabra. ¿Por qué la escuela general de enfermería? Porque las comadronas, como expliqué recién, no tienen colegiatura. Las comadronas, o sea, son enfermeras colegiadas y luego hacen comadrona, pero no tienen una propia. Entonces, se supone que hicieron una investigación y describieron a nuestra profesión como una secta canibalista, que hacíamos intrusismo y que éramos un peligro para la salud materno-infantil. Entonces, primero, yo hace 16 años que acompaño, soy muy mediática, colaboro a nivel internacional, entonces
me llamaron de varios medios, y desde el momento que están diciendo que una dula asiste partos, no es mi rol ni es mi función, entonces no voy a responder. Es como si llaman a un dentista para decirle, oiga, nosotros sabemos que hay dentistas que hacen implantes mamarios. ¿Qué? No, No. no, yo soy dentista, entonces que se parece que actuamos en el momento que la mujer está embarazada, compatibilizamos con una comadrona, sí, pero no es nuestra labor, no es nuestra labor. Entonces, en el momento que están diciendo que una dula asiste partos, no es verdad. Si hay una persona que asiste partos y no ha estudiado, comadrona, se llama partera. Ujú. Y es otro rol. Y existen las parteras empíricas en España, no las hemos nombrado, pero existen. Y existen las parteras tradicionales en México, en Brasil, en países de Latinoamérica, que también hay parteras, que allí se dice parteras formadas, y siguen existiendo parteras empíricas, que son aquellas que aprenden con la profesión, ¿no? El zapatero que aprende de la mano de un... Es una profesión que se transmite de una generación a generación. Entonces, siempre para mí todo eso que se habló en 2015 fue muy tendencioso y, como ya digo, fue una campaña para quitar el foco de algo que estaba pasando dentro del Colegio General de Escuelas de Enfermería. Mi reflexión final, porque en ese momento dijeron que habíamos unas 500 dulas en España, que ni se acerca, o sea, éramos mucho menos. Me invitaron en Inglaterra a dar una conferencia adelante de más de 100 dulas, y mi reflexión que me salió en ese momento fue que si en España somos entre 45 y 48 millones de personas y pusieron el foco en un grupo, como dijeron ellos, de 500, es que estamos haciendo algo bien. Porque lo que estamos haciendo bien es brindar información, es abrir el abanico de posibilidades, es incentivar a la mujer y a la persona gestante a pedir información, es a no conformarse con una única opción, con un único camino, a contrastar lo que me dice una persona, a reconocer el poder y el valor de mi cuerpo. Nadie conoce mi cuerpo tanto como yo. A reconectar con nuestro instinto. Eso es lo que hacemos las dulas. Las dulas no empoderamos, porque yo no tengo una varita mágica de darle poder a la otra. Nosotras hacemos tú encuentres tu propio valor, encuentres tu propia voz para decir algo que no, para preguntar, para contrastar, para pedir, ¿de dónde has sacado esta información? ¿Cómo sabes esto de mí? ¿O cómo sabes que esto es lo mejor para mí? ¿Desde qué lugar estás tomando esta decisión sobre mi Sí, sí. cuerpo? Quiero valorarlo. Entonces, eso es peligroso, porque hoy la información es poder. Y cuando nosotras íbamos a los quirófanos sumisas y silenciosas, es mucho más fácil dominar el cuerpo de una Claro. mujer pariendo. Aterrorizada con miedo, te ponen arriba de una camilla, silencian y te empujan la panza y te ponen forceps para sacarte un bebé. Horrible y real. Sí, sí. Cuando una mujer empieza a preguntar, empieza a cuestionar, se empieza a mover, no deja que la aten, camina, pregunta y conecta y me viene la palabra lucha y no me gusta usarla. Cuando reivindica que puede estar acompañada, que es un derecho humano. El acompañamiento es un derecho humano y nos han prohibido ese acompañamiento de la persona de confianza, de nuestra pareja, de nuestra madre, de nuestra mejor amiga, que en ese momento me reconforte, me abrace, me mire a los ojos, me seque el sudor, me dé confianza, me dé ánimo. Cuando nos prohíben eso, nuestra confianza se va hacia abajo Y te anulan. y nos anula. Entonces, claro, el parto es tan poderoso, podríamos estar horas hablando Sí. del parto. Pero ahora, o sea, Horas. horas y horas y Repetiremos, horas. porque esto Sí. acaba de empezar. Esta twitcheada, como dicen ahora, Ana ha creado un monstruo. Esta boomer se ha encantado aquí con las cámaras, miren. Aquí con el matecito.
Claro, bueno, Ay, Ana, te agradezco mucho. estamos aquí no solo para hablar, porque esto al final no solo lo hacemos para que nos vean, esto lo hacemos porque nos apetece, nos llena, es algo que necesitamos encontrar este espacio para hablar de esto, porque tiene que llegar muy lejos todo. Y yo creo que ya vamos a ir cerrando, pero vamos a ir cerrando con un comentario que voy a leer de Raca Villa Raquel, que dice: soy Dura desde 2012. Qué afortunada me siento por estar escuchándoos. Mujeres, felicidades por esta sesión, en especial. Qué importante lo que estáis expresando y cómo lo estáis haciendo. Y es que lo estamos haciendo desde el amor. Desde el amor que sentimos después de que esta maternidad nos haya arrollado, de que hayamos querido emprender esta lucha con las mujeres, con los hombres que gestan, con todos aquellos y aquellas que estén dispuestos y dispuestas a luchar por aquello que nos han robado. ¿Qué es eso? Nuestro propio poder, nuestra propia fe en nosotras mismas, nuestra propia capacidad, nuestra voz. Porque ahora está muy de moda, ¿no? Es que esto del parto natural es algo de modernas. O, es que eso de la lactancia a libre demanda, esto es de ahora también, de modernos, porque de toda la vida... ahora. Vamos a ver, de toda la vida... ¿Cómo se ha parido de toda la vida? ¿En medio del bosque, en cuclillas o en una cueva? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque en los 70 se puso de moda que te dieran tu lorazepam para parir y que no te enteraras de nada, y que te dieran la leche de fórmula en polvo para que te pudieras incorporar pronto al trabajo. ¿Eso es toda la vida? O sea, de 1970 a ahora ¿es toda la vida? Revísatelo. Hazte revisar si tú crees que de toda la vida, de toda la vida de Dios... es desde 1970 hasta ahora, porque no es así. Vamos a atender nuestras necesidades. Yo nací en el 76. Pues mira, toda la vida de Flor esto ha sido así, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Mi mamá nació en casa, mi madre nació en casa. ¿Y cómo llevan a los niños colgados todo el día? En cestas, en pañuelos, Ahora, madre mía, que te compras una mochila ergonómica para portear a tu hijo porque no quiere ir en el carro y todo el día con el niño colgado. Luego así se va a volver dependiente. ¿Cómo es? Va a tener un trauma, como con la teta, es que va a tener un trauma sexual, tantos años mamando de una... No, pero a ver. ¿Cuántas ventanas vamos a abrir? Me encanta, todas. Porque vamos a, como dijiste tú el otro día, vamos a romper melones, cortar melones. Abrir melones. Vamos Me encanta. A abrir muchos Vamos melones. A levantar ampollas, diría yo, sí. ampollas así. Lo vamos a intentar. Luego que nos vean o no ya es otra cosa, pero bueno, como siempre decimos... Van a ver, tú verás que cuando corra la voz que acá hablamos morboso, van a venir. como al final esto queda todo grabado. Queda grabado en Twitch el tiempo que tenga que quedar. Queda grabado en nuestro canal de YouTube, queda grabado en formato podcast, porque yo qué sé, si vais en tren, vais en el coche y que os queréis poner un podcast, pues ahí también nos podéis escuchar aquí quejándonos de los señores que nos quieren drogadas mientras parimos para que no nos quejemos. Y en fin, yo no tengo nada más que decir. Desde genial. Aquí os agradezco de corazón a todas las personas que habéis pasado por aquí. Te agradezco a ti mucho, Flor, que sigas aquí a tope y que tengo muchas ganas de que esta aventura siga y que muchos besos a todas. Muchas gracias. Nos vemos mañana con Posparto, ese gran desconocido. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.